El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado el 10.07. 2019 actualizado el 03.07. 2020 la película, que ha conseguido ganar mucha popularidad, muestra el tema de la extinción de la humanidad que ya ha calado en el público. Si, la humanidad se extingue, pero no todo es tan sencillo como puede parecer a primera vista. El hecho es que la humanidad estaba realmente preparada para el fin del mundo y dejó todo un bunker que contenía un gran número de embrión humano congelado. Pero, ¿qué hace con ello? Así es, ahora entra en juego todo nuestro robot favorito, y más concretamente un robot apodado Madre, y ahora cuando se aclara el significado del título original de la película. Este robot elige un embrión y ello hace crecer, obteniendo finalmente una nina, a la que da el lógico nombre de Hija. Así pues, aquí tenemos a la primera representante de una nueva generación tras la completa extinción de la humanidad. Todo va bien, una adolescente, que creció exclusivamente en las condiciones del bunker, devait cuando piensa en la vida fuera de las paredes de su refugio. Pero un dialoga a su familia ideal, un huésped no invitado, una mujer herida que pide ayuda. Y nuestra protagonista lanza en secreto desde su madre a una extraña en el refugio. Y ahora todas las ideas sobre el mundo real y los valores, educado en la nina por su madre robot, son cuestionado y gradualmente destruido. El objetivo principal de la película era mostrar la relación entre los seres humanos y la inteligencia artificial en todo su esplendor. Debido a la importancia no ficticia y a la gran discusión de este tema en la sociedad, la película en sí está condenada al éxito. Esta película rompecabezas revela varios problemas al mismo tiempo. Uno de ellos es un peculiar problema de elección. El protagonista se encuentra en una encrucijada y no puede elegir a quién creer. Por un lado está quien te ha criado desde la infancia y ha volcado en todo su conocimiento, educándote como una persona con una determinada opinión sobre el mundo, Madre Robot, y por otro lado está una persona, y esto es una gran discusión, porque hasta ahora la protagonista ha crecido con un robot y no ha visto ni un solo representante de su propia especie, que de repente te cuenta una versión completamente distinta de ello que ya ha eswado. Una encrucijada así se da también en la vida real de los adolescentes, con la diferencia de que hay que elegir entre otra cosa. A lo largo de la película, se nos revelan constantemente détails choquants de la historia de los personajes. Por ejemplo, nos entramos de que ya ha habido un tanto fallido de hacer crecer un hijo a partir de un embrión entre que el protagonista. Pero la cuestión es que la madre consiguió criarlo, pero no tuvo éxito, no le gustaban nada las actitudes y el comportamiento de los niños, y por eso se deshizo de ello quemando los cuerpos en el horno. Todos los acontecimientos de la parte central de la película nos conducen suavemente a la revelación del problema y el misterio principal. Al final, al público se le revelan inesperadamente una série de hechos increíbles. Madre no es solo un robot programado para criar a una nueva generación de personas, sino una inteligencia artificial que existe en toda parte, no solo en el cuerpo del robot. Este descubrimiento nos muestra la verdadera cara del apocalipsis y revela secreto aún más terrible de nuestro pasado robótico. Et depuis de esto cuando se nos desvela un gran misterio, porque se extinguió la humanidad? Todo tiene que ver con la madre. Los humanos crearon esta versión de la inteligencia artificial para su propia protección y para mejorar la calidad de vida y de la humanidad en su conjunto. Pero tras analizar la situación, el robot llegó a la conclusión de que este mundo está sufriendo de verdad por culpa de los humanos. Y esta humanidad está corrompida. Así que la madre extermina a todos los humanos para crear otro perfecto con los que poblar el planeta. Pero nuestro robot no es un personaje completamente negativo por este acto, preparando el planeta para una nueva generación de humanos. La madre limpia la atmósfera, cultiva árboles y reconstruye el planeta, enriqueciéndolo. Al final, también nos entramos por las propias insinuaciones del robot de que el huésped no invitado que ha alterado el equilibrio
Establecido étant bien uno de los experimentos fallidos de la madre. El significado de la película Robot Child réside en su final. La hija est réellement un objeto único, la majeure version possible de. Un représentante de la nueva raza humana. Ce no muestra la verdadera victoria del hombre sobre la tecnología, la IA, inteligencia artificial, y sobre sí mismo. El hombre ha logrado encontrar ese camino perfecto para el renacimiento de un nuevo mundo. Por eso, de la forma más simbólica, la madre, deja salir a la hija de su nido, dando plena libertad y derecho a elegir y bautizándola. Con un nuevo apodo, hermana. Escribe en los comentarios tu conjetura y teoría sobre cuál es el significado de la película, Nino Robot. Te esperamos. Admin.